Para entrar en primaria. Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko prentsa aurreko honetara etortzeagatik. Urtero bezala, sasoi honetan, matrikulazio kanpaina izaten dugu eta urten, gaur, horren berri ematera gatoz. Horretarako, Maite Alonso, hezkuntza sailburu ordea ere nirekin da. Bion artean, azalpenak emateko eta ondoren zuen galderei erantzuteko asmoarekin. Epe berezia izaten da honako hau. Familia askok haien seme-alabak lehen aldiz matrikulatuko dituzte ikastetxearen batean, eta beraz, gure hezkuntza sistemako kide bihurtuko dira. Ikastetxea aukeratuko dute. Sarea eta hizkuntza eredua aukeratzeko parada ere izango dute. Ez da beraz, edonolako aukera familientzat. Hori horrela izan da, gure aldetik ahalik eta laguntza gehien eskainiko digu. Informazio ugari izango dute eskuragai, beti bezala. 15 egun izango dituzte egin beharreko tramitea burutzeko. Egunon y gracias por vuestra presencia. Decía que hoy presentamos una nueva campaña de prematrícula y como suelo señalar todos los años, este es un periodo muy importante para las familias. Muchas familias van a pasar a formar parte del sistema educativo vasco y durante este periodo de prematrícula van a tener que definir el modelo educativo que desean para sus hijos e hijas. Sabemos que la elección del centro y del modelo de enseñanza es una decisión importante. Y por ese motivo, y como hacemos siempre, desde el Departamento de Educación, vamos a trabajar para ayudarles en este proceso. Quiero destacar también la importancia que tenéis los medios de comunicación en la difusión de las fechas de prematrícula. Más allá de la campaña de comunicación que va a acompañar al periodo de prematrícula, con anuncios, carteles y cuñas de radio, también es fundamental la labor de difusión que vais a realizar los diferentes medios de comunicación. De hecho, este año hemos querido adelantar una semana la presentación de la campaña de matriculación, precisamente para que las familias conozcan desde hoy mismo los plazos en los que van a tener que realizar la inscripción de sus hijos e hijas. Así que lo primero, y en relación a las fechas, quiero señalar la apertura del periodo de prematrícula. Va a comenzar el próximo 29 de enero, dentro de una semana, y el plazo concluirá el 9 de febrero. Como todos los años, las familias van a disponer de 2 semanas de plazo. Eso sí, para quienes realicen la prematrícula a través de Internet, a través de hezkuntza.net, el plazo finaliza un día antes, el 8 de febrero. Epei dagokienez, aurrematrikula astebete barruk hasiko da, datorren astelenean. Hasi, urtarrilaren 29an, eta otsailaren 9an bukatuko da. Hala ere, eskaera internet bitartez egiten duten familiei gogorarazi nahi nieke, epea egun bat lehenago bukatuko dela, hau da, otsailaren 8an. Internet erabili nahi duenak hezkuntza.net helbidean egin ahal izango du. Epe horretan zehar, esan bezala, publizitate kanpaina bat bultzatuko dugu. Hor dituzuek kartela eta bertan agertzen den leloa. Handitzen, mundua eskura izateko. Gure hezkuntza sistemak berdintasunean hezten ditu ikasleak. Eta hori irudikatu nahi dugu argazki hauekin. Gure hezkuntza sisteman inklusibitatea, aniztasuna, ekitatea eta kalitatea bultzatzen ditugu. Ikasle guztiei aukera berdina eskaintzen diegu. Nahi dutena izateko aukera izan dezaten. Horiek dira gure hezkuntzaren ezaugarri nagusiak. Eta horrela, irudikatu nahi izan dugu, bai karteletan eta baita irratietako prestatutako iragarkietan ere. Como ya habéis visto, el lema que hemos elegido en esta ocasión dice así: Handitzen, un mundo de oportunidades. Nuestra obligación es formar a nuestros chicos y chicas con garantías, para que puedan afrontar su futuro con una buena formación.
Si algo caracteriza a nuestro sistema educativo, es el esfuerzo que hace la sociedad para dotar a todas y a todos de las mismas oportunidades. Esta sociedad impulsa un sistema inclusivo, con apoyo a la diversidad, a la equidad y a la calidad en la enseñanza, para que tengan un mundo de oportunidades. Pero más allá de la campaña de publicidad, hay algunos elementos que quiero destacar de cara a este periodo de matriculación. Son aspectos importantes a tener en cuenta por parte de las familias. De cara a la campaña de prematrícula, hay algunos elementos que me gustaría destacar. Recientemente se ha aprobado y publicado el Decreto sobre Admisión y Matriculación y la consiguiente orden que lo regula, por lo que me gustaría incidir en una serie de aspectos a tener en cuenta. Este curso hemos llevado a cabo una serie de cambios en la puntuación que por diferentes motivos asignamos a las familias en el periodo de prematriculación. Pretendemos con ello lograr un mejor equilibrio entre los diferentes apartados que otorgan los puntos. Voy a citar los cambios más importantes. Por ejemplo, en relación a los puntos por renta familiar. Como máximo, una familia podrá sumar 1,5 puntos por este concepto. Hasta ahora eran 3 los puntos que podían recibir. El acogimiento familiar se tiene en cuenta por primera vez. Así, una familia de acogida obtendrá un punto que podría ayudarles a lograr el centro deseado. Además, esta situación pasa a ser una de las que se tiene en cuenta en los casos de empate. Con respecto a las familias que son cooperativistas de un centro educativo, se les otorgará medio punto en lugar del punto que se le asignaba hasta ahora. En el caso de los OMRs, los órganos máximos de representación, pasarán de otorgar 2 puntos a 1 punto. En relación a la proximidad al domicilio, no se varía la puntuación que se otorga. Se mantienen los 5 puntos por zona de influencia y 2 puntos por zona limítrofe, pero se añade la posibilidad de disponer de 0,5 puntos para la familia que resida dentro de la comunidad autónoma, pero fuera de las zonas mencionadas. El resto de las puntuaciones se mantienen igual. Por otra parte, y tal y como venimos haciendo en los últimos años, recordar que vamos a continuar con el control sobre los certificados de empadronamiento. Queremos evitar que haya familias que se puedan beneficiar de empadronamientos no reales. Las delegaciones territoriales actuarán cuando se produzcan denuncias por parte de las familias, pero también podrán revisar los certificados en aquellos centros educativos donde hay un número mayor de peticiones que de plazas ofertadas. Esan bezala, matrikulazio epeari lotuta, aipamen pare bat egin nahi ditut. Aldaketa batzuk eman dira eta. Ikasturte honetan, zenbait aldaketa egin ditugu matrikula garaian, familia hainbat arrazoigatik ematen zaien puntuazioetan. Honekin, puntuak ematen dituzten atalen arteko oreka hobea lortzeko asmoa dugu. Aldaketa nagusiak aipatuko ditut. Adibidez, familia errentagatik ematen den puntuazioan. Gehienez, familia batek 1,5 puntu lortu ahal izango ditu atal honetan. Orain arte, 3 puntu lortu zitezkeen arrazoi horregatik. Harrera familien errealitatea aintzat hartu da lehen aldiz. Honela, harrera familia batean dagoen ikasleak puntu bat lortuko du. Eta beretzat, egokien deritzon ikastetxe eskuratzeko aukera handitu. Ikastetxe batean bazkide kooperatibista diren familiei puntu erdi emango zaie. Orain arte, eman zitzaien puntuaren ordez. Ikastetxeetako ordezkaritza goreneko organoei dagokionez, hauek eman dezaketen puntuazioa ere 2 puntutik puntu bakarrera pasada. Familiaren bizilekuaren hurbiltasuna dela eta, ez dago aldaketarik ematen den puntuazioetan. Eragin eremuan bizi izateagatik 5 puntu ematen jarraituko da, eta 2 puntu bizileko eremu mugakidean izateagatik. Baina atal honetan, azpiatal berri bat gehitu da. Puntu erdi, emango zaio ikasleari bizilekua Euskadin izan baina eskatutako ikastetxea aipatu ditudan eremu horietatik kanpoan dago. Badago. Bestalde, eta azken urteetan egin izan dugun moduan, gogorarazi nahi dut erroldatze agirien gaineko kontrola egiten jarraituko dugula. Honekin, familiek erroldatze ez errealak erabilita ez dagokien puntuazio lortzea saihestu nahi dugu. Lurralde ordezkaritzek familien salaketak dauden kasuetan esku hartuko dute, baina plaza kopurua baino eskaera gehiago dituzten ikastetxeetan ere azter ditzakete agiri horiek.
Y ya para terminar, simplemente voy a hacer referencia a las fechas más significativas del proceso de prematrícula. Los datos a tener en cuenta son los siguientes. Lo dicho, del 29 de enero al 9 de febrero, las familias deberán entregar las solicitudes. Si se hace a través de Internet, la fecha finaliza un día antes, el 8 de febrero. El 20 de febrero se publica el listado de solicitantes. El 1 de marzo se publican las listas provisionales de adjudicación de plaza y se abre un plazo de reclamaciones hasta el 14 de marzo. El 22 de marzo se publican las listas definitivas con un mes de plazo para presentar reclamaciones. Y finalmente, el 11 de abril se publican listas de segundas y terceras opciones. Taten artean, aipatzekoa da besteak beste, otsailaren 20an eskatzaileen zerrendak argitaratuko direla eta martxoaren 22an behin betikoak. Eta nire aldetik besterik ez. Orain Maite, ez dakit zerbait gehiago azaldu nahi baduzun. Egunon guztioi, pues, alde batetik bai azpimarratuko nahi nuke benetan ikasleak edo seme-alabak eskolarizatzea garrantzitsua dela, baina familiak lasaiak egon behar dira, ze azken urte hauetan 94 gutxi gora bera, lortu dau aukeratutako lehenengo ikastetxea. Verás, yo creo que es un dato para subrayar que en los últimos cursos hemos conseguido que un 94% matricule a sus hijos e hijas en el centro que elige como primera opción. Y luego quizá insistiría también en la posibilidad de la matrícula online. Creo que es una matrícula que facilita mucho la transparencia, que facilita mucho la gestión de la matrícula en los centros. Y además, este curso como novedad, es verdad que en la página web que tenemos dirigida a las familias se va a poder encontrar información que otros años no ha aparecido sobre la localización de los centros respecto al domicilio y, por tanto, la puntuación que se puede obtener si se matricula en un centro determinado e incluso las características básicas de esos centros, la oferta que tienen, los modelos lingüísticos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que son dos cosas que sí destacaría. Eskerrik asko, eta orain ja zuen galderetara geratzen gara. A ver, ha habido una demanda por parte de las familias en algunos momentos de disminuir el baremo respecto a la renta familiar, incluso eliminarlo en algún momento. Entonces, sí lo que se pretende es que tenga un cierto peso para tener en cuenta, sobre todo, pues las familias de baja renta y que además se pueda también tener en cuenta por hijos, por el número de hijos, una serie de puntos, ¿no? Es decir, tenerlo en cuenta, pero disminuir el peso en el baremo, en el conjunto del baremo, para que al final podamos tener una oferta, un equilibrio mayor en lo que es la matriculación en los distintos centros del alumnado. A ver, nosotros que pensamos que la medida que se adoptó ya hace unos años está teniendo sus resultados. Es decir, es cierto que cuando se comenzó, pues había, pues bueno, se analizaban diversos empadronamientos y había una serie de fraudes. Lo que sí se ha ido viendo a lo largo de los años, que incluso aumentando el número de casos analizados, el número de fraudes ha ido disminuyendo. Es decir, las familias se van concienciando en el hecho de que no pueden presentar empadronamientos fraudulentos. Es decir, tenemos que de las 20.000 nuevas matriculaciones en aulas de 2 y 3 años, 464 casos fueron objeto de revisión el curso pasado. De estos se retiraron los puntos a 69, cuando el año anterior habían sido 105.
y de hecho 32 perdieron la plaza cuando en el curso pasado fueron 45. Es decir, con esto estamos diciendo que esa medida está ya teniendo incidencia porque cada vez las familias son más conscientes de que no pueden utilizar este factor. Y de hecho los distintos cambios que se han incluido en el nuevo decreto de admisión y en la nueva orden de admisión, teniendo en cuenta pues, la tipología de familias, teniendo en cuenta dónde viven los padres respecto al centro o incluso su lugar de trabajo. Es decir, se tienen en cuenta un montón de factores que hacen que cada vez se vaya acotando mucho más y se ejerza iba a decir mayor control, pero por otro lado también pues, se dé respuesta a las nuevas necesidades que se van generando. Bai. Hau da, esaten ari ginen, pues, erroldako kasuetan, pues, ikusi duguna da, naiz eta urtero kasu gehiago aztertu, batzuk denuntzia daudelako, eta beste batzuetan, pues, bueno, pues, lehen aipatu dugun bezala, guk gure kabuz, pues, ikusten dugunean ikastetxe batean matrikula pasatzen dela eskaintza baino denean, pues, egiten dugu azterketa. Orduan, aurten adibidez, 464 kasu aztertu dira. Iaz baino gehiago. Baina egia da, kasu hauetan, puntuak kendu zaie 79 kasuetan. Eta iaz izan ziren 105. Eta batzuk galdu dute plaza, adibidez, 32 iaz, baina aurreko kursuan izan ziren 45. Horrek esan nahi du familiak gero eta kontzientziatuagoak daudela, eta bueno, pues ja ez dutela olako frauderik egiten. Eta hori guretzat oso importante da. Eta gainera, lehen aipatu duan bezala, aurten orain dela gutxi argitaratu den dekretu berrian eta agindu berrian, hor ja ezartzen dira zenbat neurri berri, bai baremazioan eta baita kontutan hartuz, pues orain momentu honetan pues, beste familia mota dagoela, pues non bizi diren eta abar, eta horrek ere laguntzen du prozesu guzti honetan. Bueno, hori erantzun baino lehen ez dakit honi buruz zerbait gehiago dagoen, aurrematrikulazioa edo ez dakit, saldatzeagatik. Vale. Pues en lo que me estabas comentando de los sindicatos, tal y como nos comprometimos y nos emplazamos con los propios sindicatos en diciembre, está convocada para este viernes la mesa sectorial del profesorado interino, porque nosotros estimamos que es ahí el lugar de debate y de negociación con los sindicatos. Ya en diciembre se presentaron toda una serie de propuestas y medidas y quedamos emplazados conjuntamente con los sindicatos a que en enero nos volveríamos a juntar. Nosotros seguimos cumpliendo con nuestro compromiso y desde luego seguimos estando dispuestos, abiertos al diálogo. Otra cuestión es que pues bueno, pues la actuación de los sindicatos haya sido la que ha sido. Bai. Datorren ostiralean, hau da, urtarrilaren 26an, dago deituta mai sektoriala. Hau da, abenduan, sindikatuekin azkeneko bileretan adostu genuen bezala, beraiekin, urtarrilean konbokatuko genuela berriz negoziazio mailak, eta ja, pues, datorren ostiralean deituta dago mai sektoriala eta gero izango dira beste guztiak ere jarraian, ez? Eta bueno, pues hori izan da gure konpromisoa aztertzeko abenduan aurkeztu genituen proposamen guztiak, eta hori da bidea, zergatik guk uste dugu negoziatzeko tokia eta bidea hori dela, eta ez besteak. Eta orduan beste gauza bada zer egin duten sindikatuak, eta bueno, pues, ez dut ulertzen, baina bueno. A ver, lo que se habló en diciembre fue eso, es decir, en diciembre ya en la mesa sectorial y en las otras mesas se hicieron toda una serie de propuestas y
quedaron tanto los sindicatos como nosotros, como la Administración, emplazados a analizar esas medidas y seguir debatiendo en la mesa sectorial. Y eso nosotros, en cumplimiento de lo acordado con ellos, ahí estamos. Es decir, hemos convocado la mesa sectorial y ahí debatiremos. Ahí es el lugar en el que se tienen que debatir las propuestas y ver si se pueden analizar nuevas propuestas. Tendrá que ser en la propia mesa. Es decir, de momento nosotros ya hemos hecho un planteamiento ante el que todavía no ha habido como tal un debate y una negociación. Es decir, simplemente, pues bueno, nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros estamos cumpliendo con lo que habíamos acordado con ellos. ¿Ese trabajo incluiría la posibilidad, si se debate y se acuerda en la mesa sectorial, de nuevas ofertas? Eso habrá que verlo en la propia mesa sectorial y desde luego pues la disposición con la que puedan venir también ellos mismos. Habrá que ver. Porque, bueno, nosotros ya dijimos, todavía es que ni siquiera se han debatido las propuestas que se pusieron encima de la mesa. Lo que hay que hacer es, hay que hablar. ¿Y dudan de esa disposición de negociación ante el nuevo calendario planteado? Hombre, por lo menos sí es sorprendente el hecho de que ante unas propuestas encima de una mesa, el quedar emplazados a una siguiente reunión para hablar de las mismas y seguir negociando y sin mediar palabra de por medio, que hagan una convocatoria así de intensiva de huelgas, más en unos momentos, en un plazo de que vamos a abrir la prematrícula, pues realmente pues sí es sorprendente. Sorprendente pues porque nosotros hemos reiterado una y otra vez que el ámbito de negociación, el lugar donde tenemos que discutir y tenemos que trabajar, son las mesas de negociación. Y nosotros seguimos creyendo en ello y esperamos que sean capaces de comportarse con responsabilidad y lo hagan. A ver, nosotros ya presentamos en septiembre, planteamos un proceso por el cual se iba a trabajar, intentar establecer las bases de un acuerdo por educación. Hemos estado trabajando desde entonces. En aquella primera reunión también se convocó a todos los agentes educativos, incluidos los sindicatos. Ha habido una serie de grupos que han estado desarrollando su trabajo y siguiendo con nuestro compromiso, que también fue presentado en el propio Parlamento en una comparecencia solicitada por mí misma, en el que se presentó el proceso. Bueno, esperamos en breve volver a convocar a todos los agentes para presentar el trabajo realizado y que siga tal y como se estableció el proceso. Es decir, abrir ese proceso, presentar el trabajo realizado, que se puedan hacer nuevas aportaciones y que posteriormente siga a lo que es el trabajo que se desarrollará en el Consejo Escolar. A ver, normalean ikastetxetan ikasleek jarrera, bueno, ezberdina edo oso ona agertzen dutenean, pues badagola protokolo bat eta hor dago informazio bat, bai ikastetxe eta ikuskaritza eta delegazioaren artean, eta bai, suposatzen dut, hor egon dala, baina beste gauza bada, pues bueno, ja delito bat dagoenean beste bide bat izan behar duela. Guk daukagu gure protokoloak eta gure bideak, eta hori bai badakigu, pues bueno, ikasle horiek paseuskaten, pues bueno, jarrera bueno, pues ez oso normala eta jarraipen bat zegoela, baina besterik ez. Sí, que lo que venía diciendo es que nosotros dentro de los propios centros tenemos establecido un protocolo y cuando hay alumnos y alumnas que tienen un comportamiento pues no correcto, por así decirlo, pues se les hace, pues se activan los propios protocolos y hay una comunicación, lo que es entre el centro, la inspección y la propia delegación de educación. Entonces, en esos casos, pues bueno, mientras sea simplemente un comportamiento
no correcto, pues se les hace un seguimiento de acuerdo al protocolo establecido. En el caso de que haya un delito, las cosas ya son distintas y entonces eso tiene otra vía. Pero en estos momentos pues no tenemos más que aportar al respecto. Ya, lo que he citado, es decir, una cosa es que se tenga detectados que son personas pues bueno, que tienen un comportamiento que en algún caso pudiera ser conflictivo, pero eso no es indicio de que vayan a cometer un delito. Eso no lo podemos saber. Entonces, pues bueno, simplemente lo que he dicho, que pues puede haber constancia de que estos chavales tenían un comportamiento, pues vamos a denominarlo conflictivo, pues por llamarlo, pero no tengo el informe correspondiente que pueda haber, pero sí entonces el centro está en relación con inspección y con delegación para hacer un seguimiento de este tipo de alumnado. Otra cuestión es que, bueno, pues cuando ya este alumnado fuera del ámbito escolar tiene otro tipo de, bueno, pues de incidencias, pues tendrán también otras vías que activarse. Besterik ez baldin badago, eskerrik asko denoi, eta aber, zuen laguntzarekin, matrikulazio EPA ondo juten dan, eta ondo matrikulatzen dugun gure ikasle guztiak. Eskerrik asko.